Bueno, ya estamos entrando entonces en la recta final de los últimos minutos. Dejamos de compartir esta pantalla y empezamos de a poco a ingresarnos a la pantalla de lo que nos trae hoy. A ver si mi amigo Zoom no se queja y me deja. Deberíamos de estar viendo la pantalla. Ahí pueden ir participando y diciéndolo en el chat si la ven. Bien. El tema de hoy entonces son finanzas emocionales. ¿Y qué vamos a ver en finanzas emocionales? Vamos a gestionar nuestras finanzas y emociones para tomar decisiones financieras acertadas. Creo que en ese subtítulo están los tres grandes campos que hay que pensar en esto y sobre todo esta última frase de decisiones financieras acertadas. ¿Bien? El cartelito para todos aquellos que se hayan conectado y que tengan algún tipo de problema, digamos, actualmente con lo que es la parte del sonido. Siempre le decimos, no nos van a estar escuchando, pero sí van a estar viendo. Les hacemos el circulito sobre el conectar audio y después enmarcar utilizando internet para que puedan, digamos, acceder al audio, digamos, y puedan escuchar y puedan comentar. Bien, bueno, entonces dicho todo eso, arranquemos y empecemos, digamos, a transitar esta clase. Yo digo que el dinero tiene mucho que ver con las emociones. Y el dinero es la base de las decisiones financieras y de la parte comercial muchas veces en muchos aspectos. Y hay emociones principales que nos llevan a tomar malas decisiones, digamos, de distintas maneras. Y uno diría, bueno, pero el miedo, la ansiedad y el enojo es entendible, digamos, en las malas decisiones. Pero la felicidad también te puede llevar a tomar malas decisiones. O sea, no solamente las emociones que se registran como negativas, entre paréntesis, son emociones que nos llevan a tomar malas decisiones. En general, las emociones nublan nuestra mirada hacia lo que nosotros estamos haciendo y muchas veces nos hacen cometer actos torpes en cuanto a la decisión financiera. Entonces, ahora, ¿cuáles son los que más reconocemos más rápido, digamos, cómo nos afectan? Y en general, el miedo, la ansiedad, el enojo, la sorpresa, la timidez y el resentimiento y el orgullo. Ese tipo de emociones son las que frecuentemente pegan más de lleno, digamos, en los procesos de decisión financiera. ¿Y cómo nos pegan? Entonces, yo voy a ir sobre la que más duele en general a todas las personas en la proceso de decisión financiera, que es el miedo. El miedo nos genera cuatro cosas fundamentales, digamos, en las decisiones financieras. Primero nos genera aversión al riesgo. ¿Bien? ¿Qué es aversión al riesgo? Miedo a tomar un riesgo, miedo a hacer algo, digamos, a continuación. Eh, en eso nos hace ser muy conservadores en la toma de decisiones y en eso de ser conservadores en la toma de decisiones a veces no vemos las oportunidades y nos perdemos grandes oportunidades. ¿Bien? Yo siempre digo, los negocios son un sano equilibrio entre el riesgo y la ganancia. O sea, si vos querés tener ganancia, vas a tener riesgo. No pasa, o sea, no te va a pasar un negocio que justo sea sin riesgo, sin riesgo con alto margen de ganancia. Es como buscar lo bueno, bonito, barato. ¿Bien? Existe lo bueno, bonito, barato y la verdad que está difícil encontrarlo. No es lo más común. Entonces, si yo busco ganancias, voy a tener riesgos. En eso, que es lo que se habla, digamos, en finanzas y se habla en todo lo que tiene que ver con negocio, es la gestión del riesgo. ¿Cómo hago yo para entender el riesgo? Y si uno va atrás de esa frase de gestión del riesgo, es la gestión de las emociones hacia el riesgo. Es cómo hago para que ese miedo que me hace volver loco, que me hace no tomar riesgo, no tomar oportunidades, o que me hace salirme de cosas, digamos, antes de tiempo, no me afecte y lo pueda manejar. Bien. El segundo punto era lo de no ver las oportunidades. El tercero tiene que ver con que el miedo muchas veces nos lleva a rechazar las ayudas de personas que están a la vuelta. Yo siempre digo que los negocios son una cuestión constructiva, no se hace de una sola persona, se hacen en conjunto de personas que están a la vuelta y es necesario, digamos, el saber cuándo debemos pedir ayuda y pedir la ayuda a tiempo, que para mí eso es más crucial todavía. El timing en los negocios, que es lo que genera el miedo, es lo más peligroso que tenemos, digamos, tanto en los negocios como en la vida personal. Tener un mal timing, digamos, al momento de tomar decisiones, que es lo que genera el miedo, nos hace meter la pata hasta el fondo. ¿Bien? Y por último, tenemos el miedo a recibir. Yo siempre digo que las finanzas son un dar y recibir. O sea, si vos vas al universo, al mundo, a lo que vos quieras ponerle, digamos, las cosas, generalmente va a volver. Y en eso tenemos que entender que tiene ese ciclo
y esas idas y vueltas, digamos, que a mí me encantan frases que tira Warren Buffett, que para mí es el gurú número uno en este momento, sobre todo en épocas de crisis, en donde vemos que todo se va al diablo, que los índices suben, bajan, que hay una volatilidad tremenda en todos los mercados. La estabilidad está en invertir en uno, en educarse, en ser buena persona, y eso te lleva a hacer buenos negocios. ¿Bien? Entonces, yo digo mucho que el miedo a veces nos lleva a esta última parte, que es el recibir, el estar preparados para hacer esto que hago bien. A veces no nos deja ver que podemos recibir ayuda de otros o recibir cosas de otros. ¿Bien? Entonces, para mí el miedo, ¿cómo lo veo en la aversión al riesgo? Yo ahí le hago una pregunta a todos. Si yo hoy le diría que hay $1.000.000 y les regalo el $1.000.000 ya. Bien, supongamos estamos en el programa para argentinos Susana Jiménez, pongamos que digamos en la gente de Uruguay y Paraguay hay un programa así que le dice te regalo $1.000.000. ¿Usted siente miedo? Decime dónde lo voy a buscar. Bien, los argentinos te dicen ya el vamos, no me importa, decime dónde. ¿A quién tengo que matar? Diría el argentino, ¿bien? Los otros te dirán un poco más cosas. Entonces la mayoría dicen sí, acá y ponen de que la mayoría está dispuesto a ir a buscar este millón y no nos genera miedo. ¿Bien? Si yo le digo y le doy ese millón, y si ahora yo le digo, piensen con ese millón que le voy a regalar, ¿qué van a hacer en su negocio? ¿Le genera miedo? Menos, tampoco, mandalo. Por eso dame la dirección que vamos ahora. Bien, perfecto. Entonces, fíjense, digamos, que tú dices, ¿dónde lo buscamos? El millón no me alcanza. Está bien, pero es cuando la plata viene de afuera y viene de otro, y no siento tanto miedo y estoy dispuesto a hacer cosas y a pensar y a hacer cosas grandes, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si les cambio la regla y le digo que es un préstamo a tasa cero y lo puedes devolver en el tiempo que vos quieras? ¿Bien? Yo veo las caras y ya la cara no es la misma. En el millón era la voy a buscar corriendo. Bueno, El, pero arge- con la inflación es casi gratis, así que también capaz voy. Bien, el argentino, como nosotros tenemos inflaciones y que después la van a ver en la gráfico, por encima del 97, el último número dio 130% interanual, para que se olvide lo que es nuestra economía. eh, para nosotros nos dicen algo, tasa cero, corremos, ¿bien? Para Uruguay, Paraguay, que tienen tasas más estables, tal vez es una oportunidad, pero lo pienso un poquito más, digamos, al momento de tomar la decisión, ¿no es cierto? Bueno, pero a ver, la compliquemos un poco más. Ahora es un préstamo a tasa cero, pero lo devolvemos en 12 cuotas. O sea, ya hay un tiempo, hay una definición en donde vos tenés que tener 12 cuotas. Y yo se la voy a complicar un poco más, porque venimos de la economía, entonces tenemos que hacerle un poquito más, digamos, de estos bichos financieros. Ahora va a tener tasa del 6% en 12 cuotas. ¿Bien? A ver, la pregunta de esto es, y qué es lo que ustedes van poniendo, ¿bien? Si ustedes esto lo piensan con la primera parte del millón de que se lo regalan versus con la tasa del 6%, ¿qué cambió? El ¿Bien? riesgo. El riesgo. Ahora, la idea de negocio, que es la que tienen ustedes, la capacidad de crecer o la visualización de lo que ustedes quieren, no debería variar. No, no varía. ¿Bien? Y yo ahí siempre le digo, Gustavo dice no varía, porque Gustavo está más, a que lo conozco y es un tipo que está más acostumbrado a números fuertes. Pero en general, la mayoría de las personas que no está acostumbrada a números fuertes, entender eso de que si yo entiendo que mi visión no varía con el millón que me regalan al millón que me prestan en las distintas condiciones, significa que yo estoy preparado para ese millón. ¿Bien? Y lo principal que nos pasa ahí es ese miedo que nos recorre. El miedo lo que hace es que tengamos mayor cautela al momento de cuando vemos distintas condiciones que se van empeorando al momento de utilizar dinero. Y ustedes saben, y si no lo saben se los cuento, que la mejor forma o sea, en donde ustedes tienen financieramente, digamos, básicamente ganar dinero es si la tasa es conveniente, si yo trabajo con dinero de otro, significa que voy a ganar más dinero que trabajar con dinero propio. ¿Bien? Y ahí hay una base que yo le dije, si la tasa es conveniente. Entonces, si yo tengo dinero que me prestan a buena tasa, me conviene trabajar con dinero de otro y no trabajar con el dinero mío. Porque de esa manera yo genero algo que se conoce en las finanzas como apalancamiento. ¿Bien? Y mientras más veces apalanque yo ese dinero, que después se va a conectar con otro concepto que es importantísimo para ustedes, que tiene que ver con la rotación, es
Si yo logro con eso apalancarme y rotar 2 veces, por ejemplo, 3 veces los productos, es como que si tuviera un doble apalancamiento, porque todo eso lo trabajé sin plata mía. ¿Bien? Eh, por eso a mí me importaba esta parte que es la simbólica, que es decirle, el miedo es el que nos paraliza a tomar este tipo de decisiones y es lo que no nos permite realmente evaluar de manera correcta los riesgos. ¿Bien? Y eso se lo cuento más para el argentino, y ahí voy a distinguir entre las 3 regiones, porque tuvimos la suerte de conocer argentinos, paraguayos, uruguayos, e irlos formando en todo este ciclo. El argentino está puro de panto, entonces nosotros miedo casi no le tenemos casi nada, porque estamos acostumbrados a una macro que se manejan en tasas irrisorias, en momentos cosas. El uruguayo está más acostumbrado, igual que hoy el paraguayo, a ciertos momentos de estabilidad. Entonces en eso de la estabilidad tiene mucha más aversión al riesgo que nosotros, porque digamos, esa medición de tomar o no tomar el préstamo los hacen con mucho más cuidado que nosotros. Nosotros, una cosa que nos dábamos cuenta, le preguntamos a la mayoría de los comercios, ¿vos utilizaste el tope del límite de crédito que tenés con tu proveedor? Bien. Si yo le pregunto a mi amigo argentino, Gustavo me va a decir, estoy al tope y si puedo sacarle un poco más, le saco un poco más. ¿Es así? Gustavo me asiente. Cuando esa misma pregunta se lo hacemos a comercios de afuera, de Uruguay y Paraguay, la mayoría son muy conservadores en la toma de decisión de cuánto toman de crédito, digamos, del crédito que le da el proveedor, digamos, para compra de productos. Y le preguntamos por el otro lado, porque tenemos la suerte de haber trabajado con Coca-Cola, con las multinacionales que están en todos los países, y nos decían, che, ¿y esto ustedes le preguntaron, digamos, a sus comerciantes, los comerciantes que trabajan con ustedes, le preguntan a ustedes si pueden ampliar el crédito? ¿Saben cuál fue la respuesta de la multinacional? No. En general, en Uruguay y Paraguay, son muy pocos los comerciantes que preguntan si pueden ampliar su línea de crédito con el proveedor. Ustedes saben que en el rubro del que están ustedes arrancando, que son los emprendedores, las pequeñas empresas, la mayor cantidad de financiamiento no se da por líneas estatales de financiamiento, sino se llaman por 2 cosas. Por lo que la familia y lo que ustedes aportan, y el segundo lugar lo tienen los proveedores con que ustedes trabajan. ¿Bien? Entonces, aprovechar de manera correcta, gestionando, y ahí vamos a la frase esta que le dije, gestionando bien el riesgo. ¿Qué significa esto? No tengo que ser kamikaze, no tengo que ir a comprar el doble de cantidad de productos porque sí, sino que si entiendo el riesgo, entiendo un poco el ciclo de la economía, entiendo un poquito qué es lo que va pasando el día a día con mi comercio. Por ejemplo, si llega el Día de la Madre, que está próximo para algunos, ya pasó para otros que es en Uruguay, o llega el Día del Niño, o llega una época, digamos, de festejo que hace que se aumente mucho la venta, y yo ahí puedo jugármela un poquito más a tener un poco más de stock, a pasar la barrera días antes y días después, porque sé que va a ser época que voy a tener de ventas y voy a poder rotar más el producto. ¿Bien? Eso para dejarle en relación al miedo. Si ahora nosotros nos vamos, digamos, a la otra parte, que tiene que ver con tengo una deuda, ¿bien? O tengo un ingreso grande. Ese es otro de los que desata el miedo. Me dan mucha plata y no sé qué hacer. O tengo una deuda grande y me paralizo, ¿bien? Entonces, todo eso es miedo, señores. No tiene que ver, digamos, con la decisión detrás de eso. Otra que a mí me encanta, que no se relaciona tanto con el miedo, se relaciona con el orgullo, es la falsa idea de me lo merezco. ¿A cuánto le pasó en el último año que vieron una cosa y dijeron, sin saber si tenían que gastar, si no tenían que gastar, cuánto tenían en la cuenta, cuánto tenían que ahorrar? Me lo merezco. ¿Bien? Y me lo merezco significó poner un monto de más de lo que tenía en mi cuenta, y esta es una de las principales causas de los problemas financieros en las casas. En los negocios, más o menos, de los negocios generalmente, si usted tiene un techo y la empresa que le gusta comprar cosas de más, pueden tener problemas, pero no es tan común, digamos. Pero sí, digamos, en la economía familiar, el me lo merezco es lo que causa los principales problemas. ¿Y por qué causa problemas? Porque la mayoría de las personas no se pone a parar, a pensar, a cuánto puedo comprar de lo que me merezco. ¿Bien? Entonces, hay una regla que dice que yo puedo comprar solamente aquello de lo que tengo 3 veces ahorrado el valor. ¿Bien? Yo lo pongo con el ejemplo. ¿A cuánto a ustedes les gustaría irse a Cancún? Yo levanto la mano, digamos, la estoy planificando en mi visión financiera a 2, 3 años irme a Cancún. Entonces, hoy, y yo no me quiero ir solo a Cancún de luna de miel con mi mujer, yo me quiero ir a Cancún con mis 2 hijos, o sea, somos 4 cristianos que tengo que llevar a Cancún.
significa que tengo que ahorrar $6.800 para irme a Cancún. Bien, esto lo saqué hoy, fui a buscar la agencia de viaje, saqué todas las cosas y empecé a pensar y a visualizar, quiero irme a Cancún. Para hacer eso, de tener los $6.800 para irme a Cancún, si yo lo quiero hacer responsablemente desde el punto de vista financiero, debería tener $18.000 ahorrados. Porque significa que lo puedo cubrir, me puedo dar el lujo del gasto, y a su vez, si puede pasar cualquier contingencia o hay cualquier cosa que pase en mi economía, la voy a poder cubrir, la voy a poder continuar y lo voy a poder hacer. ¿Bien? Yo le puse el ejemplo Cancún, pero este ejemplo puede ser Cancún, puede ser una maquinaria, puede ser invertir, digamos, en una obra o en distintas cosas que ustedes tengan, que si ustedes no tienen ese stock de ahorro para hacerlo, y no está bueno que uno lo piense en inversiones o gastos, ¿bien? Porque ahí pongo las dos cosas, inversiones a largo plazo, gastos, que no sabes si vas a tener todo para cubrirlo, ¿bien? Distinto es que esto digamos, che, quiero comprar ya mercadería, porque la mercadería rota en un mes, rota en poco tiempo, y uno puede tener el retorno, ¿bien? A partir de ahí, lo siguiente es que para mí el mercado es conocer las oportunidades y rodearse de los mejores. Yo una de las cosas que le digo en esta parte de finanzas, lo más importante es encontrar las mejores personas o que los acompañen trabajando con ustedes, o que los asesoren, los ayuden, o que le den, digamos, las directrices de cómo manejar su dinero. Entonces, el cómo busco esas personas tiene que ser parte de la política o de las inversiones que tengan ustedes en ustedes mismos y en sus empresas. Invertir en el networking, invertir en ir a eventos, invertir en conocer más personas, son lo que les permiten a ustedes abrir la cabeza, y cuando uno abre la cabeza y habla con más personas, se abren oportunidades. Cuando se abren oportunidades, se abre negocio, y cuando se abre negocio, gana más plata. Ese es el funnel, o digamos la conversión que tiene el pensar de esta manera. Y en esto viene una cosa que nos cuesta mucho, digamos, me incluyo, que en el día a día mis socios me retan, pues soy el que más le gusta meterse en el barro, digamos, del negocio. Soy mucho más rentable cuando el operativo no lo hago yo. ¿Bien? ¿Qué significa esta frase? Cuando yo estoy, si tenemos un kiosco, ordenando la estantería, no soy rentable. Si yo tengo, digamos, un supermercado, yo estoy, digamos, limpiando el piso porque se cayó agua, no soy rentable. ¿Bien? O cuando yo estoy mirando números que tenía que venir ya procesado y lo estoy procesando yo, no soy rentable. O sea, cuando yo hago una acción que hay una persona que está encargada o que puede estar encargada para que lo haga, yo soy más rentable en otras cosas. ¿Y en qué soy más rentable? Bien, como todos ustedes tienen base de ser dueños, querer ser dueños de empresas, ustedes son más rentables cuando están pensando en la estrategia de su empresa, cuando están pensando en cómo van a crecer, cuando están pensando en lo central, por ejemplo, que tiene un comercio de minorista, que es cómo compro. Porque ahí, en cómo compran, en cómo hacen estrategia, en cómo buscan marketing, en cómo crecen equipos, está la clave del éxito de crecer. ¿Bien? Y yo le digo siempre eso, es que si uno entiende esa parte y sale del autotrabajo al generar equipos de trabajo, es cuando se empieza a dar la magia de que su empresa empieza a tomar otra forma, otras perspectivas. Bien, entonces todo esto se resume de las emociones en este cuadrito que nosotros le llamamos aprender a identificar nuestras emociones. Porque cada vez que nos estamos por mandar la changa de la compra compulsiva, cada vez que nos estamos por mandar, digamos, perdón, le decimos al lugar argentino, pero el error de ir a hacer una inversión que no debemos, cada vez que cometemos unas cosas, pasan tres cosas en nuestro cuerpo. Hay un estímulo externo que es algo que nos lleva a tomar la decisión. Tenemos nuestra respuesta fisiológica. Ustedes se van a dar cuenta que cuando hacen, por ejemplo, la compra compulsiva, a mí me pasa con la tecnología. Bien, si yo veo un bichito esto de los celulares o tecnología nueva, es como que ay, se te pasa por el cuerpo y te da la emoción esa de decir, quiero comprarlo ya. Bien, a otro le pasará con los zapatos, a otro le pasará con la ropa, a otro le pasará, digamos, con los autos, a otro le pasará con las motos, y cada uno tenemos nuestra kriptonita, digamos, en la parte de dinero. Pero es importante entender por dónde nos pasa el cuerpo, porque cuando eso pasa, cuando yo estoy sintiendo que estoy haciendo así, que estoy por comprarle, estoy por mandarme una changa, tengo que tenerlo claro, que cuando eso pasa en el cuerpo estoy por tomar una mala decisión. ¿Bien? Y lo mismo con cualquier otro tipo de decisión financiera que ustedes tomen. ¿Bien? Y una vez que yo entiendo eso, me pasa por el cuerpo primero, está la reinterpretación, que es, che, para, cambia hace 6 meses el celular, ¿vale la pena cambiarlo nuevo? ¿Me voy a tener una ventaja competitiva por tener un celular nuevo?
Si el último que tengo era el último modelo y ahora voy a pasar al siguiente modelo anterior al último. Y la respuesta cuando uno se empieza esa pregunta y es, che, no, la verdad que con el que tengo ando bien, funciona bien y cumple los requisitos que yo necesito, que es el pensar lento. Racionalizo la decisión y eso me da los segundos necesarios para no meterme de lleno y mandarme, digamos, la gran changa, le pongamos en términos argentinos. Entonces, eso nos lleva a entender que estas emociones primarias o secundarias son las que destapan todo este proceso, son las que nos llevan a tomar el impulso, y si aprendemos a este pequeño paso de entender qué es lo que nos estimula, cuál es la respuesta fisiológica, o sea, qué nos pasa por el cuerpo, y eso transformarlo en una forma racional de pensarlo, vamos a encontrar que encontramos la manera de gestionar las emociones para gestionar nuestras decisiones financieras. ¿Bien? Entonces las emociones no se pueden controlar, pero se pueden gestionar mejor si tengo un plan. La clave de la gestión financiera es el plan. ¿Y cuál es el plan? Bien, yo lo primero que le digo al plan es que el plan tiene que ver con cuál es su objetivo. Entonces, che, yo tengo un objetivo mensual de ventas. ¿Cuánto tengo que vender este mes para que me vaya bien? ¿O cuánto me falta, digamos, vender para que me vaya bien? Y eso lo tengo anual. ¿Cuánto tengo que vender al año para que esto sea un éxito? Y cuando hago esta pregunta, generalmente nos pasa que las personas no tienen ese número en la cabeza. Y yo siempre digo, las ventas en los comercios, el comercio en general, se basa en tener el número en la frente. Porque cuando vos tenés ese número, después tenés un segundo número, que es el ticket promedio, que se lo pone en la frente de tu cliente, y después cada uno que entra tiene ese número en la cabeza. Y vos sos un cazador que está persiguiendo ese número. Bien. A partir de esto, viene la primera pregunta de todo esto. Bueno, che, Juan, está genial lo que me está diciendo, muy linda la clase de motivación. ¿Qué tiene que ver esto con finanzas? ¿Por dónde empiezo? ¿Bien? Y yo en esta parte, cuando empecé a pensar el por dónde comienzo, dije, la historia empieza con entender el ahorro dentro tanto de la casa como de la empresa como una inversión. ¿Bien? Entonces, yo le hago una comparación. Yo le digo, miren, si ustedes revisan su inventario y ven cómo rota y mejoran la forma en la que compran, si trabajan mejor los márgenes de ganancia de su empresa, si trabajan mejor los costos de su empresa, si mejoran la forma en la que compran, si potencian sus equipos de trabajo para generar mayor sinergia y empoderarlo, si trabajan con el mejorar el marketing de su empresa, le aseguro que en cualquiera de esos ítems, si ustedes se enfocan según cuál es la fortaleza que tienen que tenga su empresa, seguramente van a generar ahorros para su organización del 25 al 40%. Si yo te le cambio y le cambiamos todas esas cosas por decirle, che, gastemos menos la tarjeta de crédito, pensemos más en no tener compras impulsivas, veamos de gestionar el stock que tenemos, de cómo compramos las cosas para la casa para que compremos de la mejor manera. Eh, hagamos, digamos, un cambio en la manera en la que gastamos en lo que es transporte o en distintas cosas, vamos a encontrar que todas esas acciones que son, digamos, yo siempre llamo ese 20% que más impacta, nos ayudan un montón a ahorrar. Y ese ahorro puede ser en general del 25 al 40% de nuestros ingresos. ¿Bien? Si yo tuviera, supongamos, un ingreso de 100, pongámosle $1000, ¿bien? Anual, mensual, y esos $1000 mensuales, yo ahorrara el 25%, significa que tengo $250 que todos los meses ahora están disponibles para hacer otra cosa. ¿Bien? Si ustedes esos mismos $250 lo quisieran sacar en Argentina, Uruguay, me faltó Paraguay, mil disculpas, lo quiero un montón, le voy a investigar a ustedes después cuál es el tipo de inversión, digamos, moderada a corto plazo, pero me encantaba este número, vos decías, bueno, mira, vos en Uruguay, la tasa efectiva anual que tenés, digamos, el 7,24% del fondo Sura, que es un fondo indexado, tiene una tasa de rendimiento de 0,73 de efectiva mensual, y te da una tasa del 7,10% de inflación anual la que tiene Uruguay. Bien, o sea que el neto, si nosotros hacemos la diferencia entre la efectiva anual y la inflación, significa que es del 0,24%, digamos, lo que se le gana a la inflación. Si la lleváramos a la tasa, a la mensual efectiva, nos daría un número más chico todavía. Pero pensemos solamente en este 0,73. ¿Cuánta plata deberíamos invertir nosotros para ganar lo mismo que los $250 que podríamos ahorrarnos por hacer cosas pequeñas en nuestra economía?
¿Bien? Si es una tasa del 0,73% efectiva anual, ¿se acuerdan la regla de tres simple? ¿O no? Que es una de las cosas que más se utilizan en las finanzas y en la economía. ¿Bien? Nosotros digamos, bueno, mira, yo tengo que sacar $250, ¿no es cierto? A una tasa del 0,73%, si yo lo multiplico por una inversión de $1.000, significa que esto lo divido en 100, saco $7.3 por cada $1.000. ¿Bien? O sea, para sacar 250, yo tendría que invertir por lo menos, y vamos agrandando el número como para que lo vamos haciendo más interactivo y yo le voy contando, con $100.000 yo sacaría 730. O sea que tendría que invertir un tercio de eso aproximadamente. Esto significa que para sacar $250, yo tengo que haber invertido aproximadamente $33.333 aproximados. ¿Bien? ¿Qué es más fácil? ¿Conseguir $33.333 o arremangarse para ahorrar dentro de casa? ¿Qué les parece a ustedes? ¿O arremangarse para ahorrar en el negocio? Entonces, una de las cosas que yo siempre le digo a la gente es, no quieras empezar a invertir si primero no aprendiste a ahorrar. Y si primero no aprendiste a ahorrar en tu negocio o no aprendiste a ahorrar en tu casa. Bien, entonces, ¿cuál es la clave de esto? Primero aprendan a ahorrar en su casa y en su negocio. Cuando eso esté bien bajado, bien aprendido, ustedes van a empezar a ver que tienen disponibilidad de dinero. ¿Por qué? Porque las inversiones en estos valores no son, no son significativas en montos bajos lo que yo puedo ganar. Pero estas se vuelven divertidas cuando yo la puedo mantener en el tiempo. Porque hay una fuerza, que no se la voy a nombrar acá, o sea, no se la voy a detallar acá, pero que llama el interés compuesto, que si ustedes todos los meses o 250 lo invirtieran continuamente todos los meses durante 5 años de su vida, se van a dar cuenta que con formas comunes de inversiones moderadas, pueden llegar a tener un capital muy interesante de ahorro que les sirva para mejorar su vida. Este es el principal concepto económico financiero que no nos enseñan en la escuela, que nos revienta en el día a día y que sumado al consumismo que tenemos y que se nos vende por todos los medios de comunicación y redes sociales, hace que siempre gastemos más de lo que a nosotros nos ingresa. ¿Bien? Además, pareciera, digamos, una clase de política porque estamos hablando de algo común que pasa en los estados de nuestros países de Latinoamérica, ¿no es cierto? A partir de esto, entonces, si yo esto le contaba, esto es lo que la deberíamos hacer la empresa, lo veamos ahora en el faz de la casa, yo debería tener un presupuesto personal, debería tener un tope de gastos. Che, yo este mes si voy a gastar, digamos, en cosas distintas, me quiero dar un gusto, etcétera, tengo un monto que no puedo superar. Tengo que controlar mis gastos, tengo que llevar una planilla y ir anotando semana a semana qué es lo que va pasando. Tengo que recortar los gastos. Si yo estoy viendo que no puedo pagar la membresía de Netflix, de Spotify, de HBO Max, de etcétera, etcétera, y la tengo que recortar porque me sirve para ahorrar y lo tendré que hacer. ¿Bien? Entonces, cuando uno empieza a evaluar todas esas cosas que están de más, y yo ahí le voy a agregar después una cosa cuando termine esto que es importante, que es, digamos, lo que está de más, ¿me da más alegría? ¿Me da más felicidad? Y se acuerda que yo le decía que la felicidad es una de las emociones más peligrosas, ¿bien? Porque confundimos el placer con felicidad. El placer es instantáneo. Yo puedo comprarme algo ya, recontra caro, y en el momento lo miro y siento placer cuando me compro el reloj de oro Rolex de último modelo. Pasaron 5 minutos, volví a mi casa y volví a la realidad. ¿Dónde se fue el placer? Desapareció de nuestra vida y quedó la deuda. ¿Bien? Entonces, la diferencia entre el placer y la felicidad es que la felicidad continúa en el tiempo, es un estado de ánimo. Y en general, la felicidad no lo dan los bienes ni las cosas que se compran. La felicidad la dan las acciones que hacen para mejorar su vida, la comunicación que tienen interna y sobre todo el tiempo que pueden dedicarse a ustedes mismos o a su familia. Ahí está la felicidad. ¿Bien? Y ese es el bien más caro de comprar. ¿Cómo hago para comprar tiempo, para tener más tiempo con mi familia y conmigo mismo? ¿Qué más tengo que tener en cuenta? La tarjeta de crédito, si no la sé manejar, es preferible que las corte todas y que no las tenga. ¿Bien? Porque sí, las tarjetas de crédito son un gran aliado, pero cuando yo entiendo que la tarjeta de crédito no es un ingreso adicional, no es plata que me entra,
es deuda que estoy manejando. ¿Bien? Entonces, mientras yo no pueda distinguir eso, estoy en problemas. Pensar el ahorro como una prioridad, o sea, yo siempre digo, a medida que ustedes dicen, tengo que tener un sueldo en mi empresa, que sería la primera cosa que tengo que hacer, la segunda, después de tener un sueldo, es decir, bueno, de este sueldo tanto va para ahorro, sin mediar palabra, ¿bien? Y por último, lo que yo siempre digo en esto es solicitar asesoría a gente que sepa de finanzas personales o finanzas de negocio. El preguntar a tiempo suele ser mucho más barato que preguntar tarde. ¿Bien? Y acá voy yo le saqué 4 problemas principales a uno de los principales, que es cuánto cuesta su hora. Entonces, se lo puse en dólares como para unificar en todo y tomé Uruguay, que es el que más me gustaba en valores de dólares. En Uruguay, el salario mínimo vital nacional está en $514. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que si yo lo llevo con un cálculo para calcular el precio por hora, tengo que multiplicarlo por 21 días de trabajo, 1/21, por 8 horas de trabajo, que es una jornada laboral, 1/8. Si yo hago 514 dividido 21 por 8, saco que en Uruguay una persona que gana el salario mínimo gana $3.05 por hora. ¿Bien? ¿Y para qué me sirven esto, me van a decir ustedes? Bueno, yo siempre le digo, para acá es una cuestión de matemática y comparativa. ¿En dónde estoy? ¿Estoy en los $3 por hora? Si estoy en los $3 por hora, estoy haciendo algo muy mal en mi negocio, si no puedo sacar más que eso. ¿Bien? Significa que tengo que replantearme el qué estoy haciendo y pensar si tengo que seguir o dar un paso al costado o reformular todo lo que vengo haciendo. Vamos al siguiente, vamos al autoempleado barra el gerente. Soy el gerente de mi empresa, ¿cuánto debería sacar? Y mínimo $2.700 al mes. ¿Esto qué significa? Sacar por lo menos $16 por hora. Yo acá, ¿qué es lo que le hago la comparativa a ustedes? Cuando ustedes están tomando decisiones estratégicas, cuando están haciendo las compras más importantes de su negocio, cuando están viendo cómo van a mover el dinero, cuando están haciendo trato con proveedores grandes, ustedes están comportándose en $16 por hora. Cuando ustedes se ponen a ver la reposición, cuando ustedes se ponen a ver cosas que hay personas que lo tienen que hacer, que podrían contratar para lo que lo haga, están perdiendo $13 por cada hora que dedican a eso. Fíjense la diferencia entre 3 y 16, son $13. Es casi 5 veces más el valor. Pero vámonos un poquito más allá. Si yo considero cuánto gano en empleo de comercio, que es una persona que contrato para mí, son $6,54 la hora en el precio promedio de Uruguay. ¿A qué voy con esto? Entender cuánto vale mi hora, entender lo importante que es mi hora de trabajo, nos empieza a poner un número que a nosotros nos empieza a poner un tope en qué es lo que no debemos hacer. Qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Y cada vez que empecemos a pensar que, che, voy a ir a hacer esto, si hay alguien que lo hace, o si puedo contratar a alguien que lo haga, me va a costar más barato que lo haga esa persona que lo haga yo. ¿Bien? Nos llevará a curva de formación, nos llevará un montón de problemas de recursos humanos que después tenemos que hablar. Pero le aseguro que cuando uno empieza a entender eso y empieza a entender que a partir de eso armar equipos es rentable, nos cambia el chip de la cabeza y nos empieza a hacer ver las cosas de otra forma. ¿Bien? Para los amigos argentinos, obviamente que el llegar solamente a estos $514 la hora, estamos hablando del sueldo de un gerente generalmente local, ni siquiera estamos hablando del sueldo de un empleado, o sea, un empleado de comercio estaría por debajo de esto, digamos, en algunos de los casos. ¿Bien? La segunda parte que yo le cuento a ustedes es esto de optimizar las compras. Entonces, ¿qué tenemos que ver? ¿Cómo compramos? Y esto vale para la casa como para el negocio. Si yo compro bien, si yo busco, digamos, las mejores promociones, en dónde están, en qué día, en lugar, en qué forma de pago, y empiezo a buscar proveedores y esto lo empiezo a anotar, ahí está la diferencia del negocio y la casa. Bien, yo siempre digo, los negocios, ya sean supermercados, kioscos, se comportan igual de la casa. Cuando vos compras bien, gana más. Cuando vos compras mal, perdes más. Bien, y perdés por 2 razones. Perdés por mermas, porque se te venció, se te pasó, etcétera. Y lo segundo que perdés es porque tenés que vender al costo. Bien, porque estás muy cerca de vencimiento. O la tercera es directamente pues no tuviste rotación del producto. Entonces, es importantísimo el hacer estas pequeñas tablas que son simples, que es lápiz, papel, que yo digo debe ser la base del cuaderno del almacenero y que sirve para todos los rubros y tenerlos anotados y irlo haciendo cada vez más eficiente para entender dónde puedo comprar mejor.
Porque si le ponen el foco a eso, su negocio rápidamente va a repuntar. ¿Bien? El otro problema común es ponerle el precio a mis productos. Entonces acá yo le traigo dos fórmulas. ¿Cuál es la correcta? ¿La de la izquierda o la de la derecha? ¿Qué les parece? A ver, ¿qué dicen por el chat? ¿Izquierda o derecha? A ver, si hay participantes, si están despiertos, si todavía no perdí a los de Uruguay, que creo que estamos cerca de las 3 3 y algo, 3 y 9 en Paraguay, que estamos a las 4 y 9 en Uruguay y en Argentina. A ver, acá me dicen, la de la izquierda dicen que es la correcta. Bueno, a todo lo que contestaron izquierda están equivocados. Esa no es la manera de calcular, digamos, el precio que tienen que poner a sus productos. ¿Bien? A ver, ¿y yo por qué les cuento esto? Porque ¿saben dónde le empieza a doler la fórmula de la izquierda? Les empieza a doler cuando ustedes van a poner una promoción. Si ustedes ponen, el precio supongan que es 140, ¿bien? Y ponen una promoción del descuento del 40%. ¿En cuánto le quedaría el precio final del producto? Yo les cuento y le hago el cálculo rápido. Miren, lo vamos a poner acá y vamos a decir que ponemos 140. Vamos a decir que a esto le vamos a poner una promo del descuento del 40%, o sea que tengo que hacer 140 por 0.4. ¿Saben cuánto es el 40% de 140? 56 pesos o 56 dólares. Pongámosle el número que ustedes quieran. Si ahora yo resto a 140, 56, ¿cuánto les da? 84. Y ustedes tenían que el precio original era 100. O sea que perdieron 16 unidades, llamémosle dólares, peso uruguayo, lo que sea. Fíjense lo peligroso que es poner mal un precio y no entender un concepto simple como el del margen. ¿Bien? La fórmula del margen dice que son los costos sobre 1 menos el margen de ganancia que yo quiero. En este caso, el ejercicio estaba con un margen del 40%. A ver, se lo nombro esto porque nos dimos cuenta que los errores se parten de cosas básicas, parten de cosas que no sabemos cómo se define y a veces nos pasa y no sabemos cómo implementarlo. ¿Bien? A partir de esto viene para mí la segunda, que esta es lo anterior con esteroide, que es, che, bueno, qué importante sería empezar a entender por cada producto los costos que tiene asociado, el margen que le voy a poner a cada producto, el precio de venta en base a la fórmula anterior que les conté, y en base de eso entender la rotación. ¿Bien? ¿Cuántas unidades vendo por día? Y entender qué margen me daría por día, por mes y por año. Porque en esto que es la rotación, que es cuántas veces rota al día o al mes, que en realidad lo que más me interesa es cuánto rota al mes, es donde está el secreto de sus negocios. Porque si yo tengo productos que rotan 3, 4, 5 veces al mes, que podemos llamarle los productos de consumo masivo, o sea, todo lo que tiene que ver con Coca-Cola, con las distintas marcas, digamos, que hay, eso lo que nos genera a nosotros es mayor rotación del producto. Y en rotación lo que no nos genera, o sea, nos genera son mayores márgenes mensuales, ¿bien? Porque rota más veces un producto. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Yo busco que las visitas de mi cliente sean rentables. Y para eso tengo que buscar que lleve más de un producto, que lleve combos. Porque si yo combino un producto que tiene bajo margen con un producto que tiene un margen más alto y hago una promo o un combo, eso hace que la gente, o sea, en una sola compra, me deje un margen combinado mayor. Entonces, tengo que buscar que lleve más de un producto. Tengo que buscar que lleve variedades de productos. Y tengo que entender cuáles son los productos tractores de mi local comercial. ¿Y a qué se definen los productos tractores? Los productos tractores son aquellos que generan que la gente vaya hacia el local. ¿Y cuáles son generalmente lo que hacen ir al local? Los cigarros, todo lo que tiene que ver con lo que se acuerdan, veíamos las emociones, todo aquello que despierta la emoción, lo que despierta bronca, felicidad, ira, etcétera, que si lo queremos reducir a algo concreto, la gaseosa, los chocolates, los caramelos, lo dulce, si lo ponemos en otro rubro, la ropa de moda, los zapatos de estilo, si lo ponemos en la parte de comida, digamos, nos podemos sentar a poner, digamos, a o sea, las comidas especiales o ofertas de cierto tipo de plato. O sea,
en todos los rubros existen productos o tractores. Por ejemplo, nos pasó que estábamos analizando esto en gastronomía, en locales comerciales, y un producto tractor era el vino. Porque la gente iba a ese local porque el vino era barato. Bien, iba a comer porque la oferta de vino que tenía de la casa era mucho mejor precio que toda la oferta de vino que había en los locales a la vuelta. Entonces, entender el producto tractor es entender cómo hacemos que llegue más gente al local. Si yo entiendo el producto tractor y hago que llegue más gente al local, lo segundo que hago es que si lo combino con un producto que me dé margen al producto tractor, genero mejores márgenes de ganancia y genero mayor rotación de todo el stock. Cuando ustedes rotan más todo el stock de su comercio, ahí está el secreto, ahí está la ganancia. Bien, hasta acá llegamos. Creo, a ver, 45 minutos clavados. Creo que ni que lo hubiera planificado, digamos, a la clase, hubiera llegado a hacerlo en el tiempo esperado que quería. Me quedan 15 minutos que podemos hacerlo para dos cosas. Consulta de ustedes o tengo ahí un programita de ChatGPT que ya tengo acá algunos detractores que me dicen que no le gusta ChatGPT, que no se lo ponga. Pero bueno, depende de ustedes, ahí les dejo la decisión si quieren que juguemos un ratito con ChatGPT y les muestro una cosa que les preparé, o si quieren hacer dudas o consultas sobre cómo podrían aplicar esto en su negocio. Bien, ya que estamos, ustedes van a decir, bueno, che Juan, pero te equivocaste en la última diapositiva, porque esta no es de lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Bueno, aprendimos que teníamos que empezar a hacer el efecto Netflix, el coming soon, el pronto vendrá. Entonces, ¿qué es lo que se viene la semana que viene para ustedes? Que conecta de lleno con lo que estamos viendo ahora, es marketing para comercio. Es cómo empezar a hacer promociones, el cuidar nuestra marca y el empezar a cuidar nuestras cuentas, digamos, para manejar todas estas cosas que nos ayuden a poder empezar a implementar acciones de marketing para nuestros negocios. Entonces, ya le hacemos la preventa. Acuérdense que son los miércoles la semana que viene, mismo horario, mismo canal. Van a estar recibiendo, digamos, el link para poder conectarse y vamos a estar viendo lo que es marketing para negocios. Hecho los comentarios parroquiales, pasamos, digamos, a si ustedes tienen dudas o consultas o quieren que veamos algo. Bueno, a ver, ¿qué dice la encuesta? Acá en la boca de urna dice que veamos ChatGPT, que le gustó, nos nombran, digamos, productos que son de tractores, como los cigarrillos, Quiniela, los bizcochos. Perfecto. Así que me parece que hay consenso con ChatGPT, así que me voy a tomar, digamos, el espacio para contarles y mostrarles lo que les traje, digamos, con esto. Perdón, porque no me daba tiempo para escribirte. ¿Podés decir otra vez cuál era la regla que usabas para poder hacer el costo? ¿Era el costo? Bien, Porque la me lo perdí, para... porque justo me hablaron, discúlpame, y me interesó eso. Bien, la regla para poner el precio es esto, es costo sobre 1 menos el margen. Costo, el costo, ¿no? Costo, 140. ¿Cómo se hace? No, el costo no es 140, el costo de este caso es 100. Bueno, vamos sobre el costo 100, sí. Después. Sobre 1 menos el margen. O sea, dividido. Sobre 1, dividido 1. Menos el margen. Madre. No, estoy hablando de la lapicera. Sobre 1. Menos el margen de ganancia. Es el margen de ganancias. Lo que yo quiero ganar. Yo digo, vendo tal cosa y quiero ganar un 40 o 50% sobre el producto que vendo. O sea, si el producto me sale, por ejemplo, si me lo explicás tipo escuela, discúlpame, Juan. Si el me producto me cuesta 100. Acordate que tengo más de 60, ya soy ancianita. Tranquila. Si el producto sale 60, sí. Sería 60 sobre sí. 1 sobre 1. Entonces, generalmente el margen para los comercios... ¿Es una regla de 3? ¿Estamos hablando de una regla de 3? No, no es una regla de 3. Bueno, 60 sobre 1, 60 sobre 1, queda 6. Menos, ¿no? menos 6 menos... Acuérdate que acá hay un paréntesis, Rosa. O sea, es 1 menos 0, sería 0. Sí. Entonces, 60 sobre 0,6. 60 sobre 0,6, sí. Y entonces ahí me queda... Eso que te da es el precio que tendrías que ponerle al producto. Quedaría. ¿Cuánto es la cuenta tuya? A ver si es la cuenta mía. A ver, ahí te digo. Matemática se me afecta muchas veces.
100. En ese caso, el A ver precio si de no- venta es de 100. Está, entonces no estoy tan desfasada, no está bien. Yo no hago eso, pero más o menos sí. Gracias, Juan, no molesto más. Discúlpeme a todos los que... discúlpame, Juan. Gracias. No, todo bien, Rosa. A ver, la duda de uno siempre puede ser la duda de todos. Así que, y es más, ahora con esto que no se quieren navegar con ChatGPT, yo les voy a mostrar un proceso que hice que les permite que justamente hagan todo este proceso de margen, pero que vaya un poquito más allá. ¿Bien? Porque hay cosas que a veces es complicada colocar en los costos. Entonces yo le puse que tome un rol de un especialista en costos. ¿Bien? A partir de eso, le dije que tengo un producto que me cuesta 200 pesos uruguayos y lo vendo a 5 por día. ¿Bien? La venta me demora en general 7 minutos e invierto 4.500 pesos uruguayos en publicidad. ¿Qué precio le debería poner al producto? Entonces fíjense que cuando le digo esto, toma el rol, empieza a contarme cómo calcularía el margen, etcétera, etcétera. Y una vez que hace eso, le digo si puedo hacer el cálculo. Hace el cálculo y me tira un valor del margen. Entonces, fíjese que en esta primera iteración se equivoca. Me dice que el precio que hay que poner al producto, acordémonos que el precio que le habíamos puesto acá arriba era de 200 pesos uruguayos, me dice que hay que venderlo a 1.500 pesos uruguayos. No hay chance. O sea, un producto que le pone ese margen tan alto significa que hay algo que está mal en el cálculo. Entonces yo me doy cuenta que está mal y le agrego acá esto. Ok, considera que estos costos fijos que estás considerando por producto, porque estos costos que uno le pone en la fórmula, uno tiene que entender que son los costos fijos prorrateados. ¿Bien? O sea, es el costo que me cuesta el producto, el variable, más el costo fijo prorrateado. Entonces, en el costo fijo prorrateado yo le digo, mira, estos 900 pesos uruguayos, 4.500 pesos uruguayos en marketing, son los que se utilizan para hacer 500 ventas al mes. ¿Bien? Entonces con eso, el bicho hace todos los cálculos de vuelta y ahora sumando, digamos, haciendo una división de los 4.500 sobre los 500, me saca el costo unitario y me saca directamente el precio sugerido, que ahora es más coherente. Me dice, el precio sugerido para tener un margen del 30% es de 298.57 pesos uruguayos. ¿Qué es lo que tiene interesante esto? Al tomar el rol de un especialista, ustedes le pueden empezar a hacer este tipo de preguntas y consultas y les puede ayudar a hacer cálculos que a veces es difícil de explicarlos, ¿bien? Y les puede explicar el paso a paso de cómo lo hace para que ustedes entiendan cómo va haciendo cada una de estas operaciones. Que para mí eso es lo que más me encantó, lo que me gustó que sea más didáctico. Porque de esa manera ustedes le pueden decir, bueno, mira, el costo variable por unidad que tengo es este, el costo fijo por unidad que tengo es este, el costo de oportunidad por unidad que tengo es este. ¿Bien? Y hasta le pueden preguntar cómo se hace para calcular ese costo. Entonces, nosotros entonces lo vamos a dejar escrito, le vamos a dejar el ejemplo para que lo puedan probar y usar. Y lo invitamos a eso. Apóyense en ChatGPT para que sea su primer analista de costo, hasta que puedan invertir en las consultorías, etcétera, y les ayude para entender cómo se comportan los costos de sus productos, cómo se comportan los costos de oportunidad, los costos de ventas asociados, digamos, que muchas veces uno no lo considera, que son la hora de trabajo de ustedes, la hora de trabajo del reparto, de la reposición, de todas las cosas que hay que hacer para mantener la mercadería al día. ¿Bien? Eso quería acercarle con ChatGPT, mostrarle el ejemplo y a ver, y mostrarle esto que yo digo es lo maravilloso. Este mismo tipo de cosas que nosotros teníamos que hacer antes, que era un lío pasarlo, el cómo lo hacían ustedes, hoy con esta tecnología que está al alcance de ustedes y accesible, que se puede hacer tanto con este como el otro que le pasamos, que tienen en el link de todo aquello que entraron al Linktree, que es Luz Guía, ustedes pueden hacer todo este tipo de operaciones y la pueden hacer, digamos, solamente hablando con el bicho, con el aparato, y que el aparato les responda a ustedes. ¿Bien? Entonces, me parece interesante contarles eso, mostrarles todas esas cosas y que lo puedan ver con el ejemplo. ¿Bien? Acá me cuenta Dulce que a ella le pasaron otra regla. Dice, es 2 veces el producto más el 30%. A ver, Dulce, yo siempre digo en esta parte que esas reglas armadas, en donde te dicen que es por 2, por 3, que le ponen valores, muchas veces el problema es que no tienen en cuenta, digamos, los costos reales que tiene tu local. Y a veces terminas pecando por poner precios demasiado altos o precios demasiado bajos. ¿Bien? Entonces, siempre es importante entender cómo es el costo de tu negocio, cómo es el costo de cada producto, cómo es el costo de esto que nombra ChatGPT, que es el costo de oportunidad, cómo es el costo fijo unitario, digamos, que absorbe con todas las cosas que ustedes pagan para tener su local,
y empezar a hacer esa práctica de acercarse más a sacar esos números. Porque a medida que ustedes van haciendo esa práctica, se acercan cada vez más a la realidad. Y cuando ustedes costean bien, o sea, hacen bien la parte esta de finanzas, gastan un poco de tiempo en eso, que es una buena inversión, ya sea por ustedes o por un tercero que se lo haga, ahí está la clave del éxito del negocio. Bien, colocar buenos precios y manejar buenos costos son la clave de hacer mejores ventas. Bien, bueno, hasta acá llegó la clase. Siempre la pregunta que le hacemos, ¿hay dudas, consultas? Bien, a ver, hay otra cosa que nos dice Dulce que me encanta, es, ¿esto lo tenemos que hacer para todos los productos? ¿Qué dicen ustedes? Yo le voy a responder y le voy a decir algo que depende del tamaño de su empresa. Y ahí Gustavo me va a mirar raro, ¿bien? Entonces, para una empresa que recién empieza, tal vez no valga la pena hacerlo con todos los productos, pero sí vale la pena hacerlo con el 20% de productos que le genera más ingresos. ¿Bien? Entonces siempre le digo, tomemos la forma japonesa, empezar desde lo más chico hasta lo más grande. Si vos querés costear todo de golpe, no lo vas a hacer. Vas a estar meses haciendo los costos y nunca lo vas a implementar. Ahora, si ustedes se ponen a analizar las ventas que tienen, se van a dar cuenta que solamente un 20% de los productos que venden es lo que generan el 80% de los ingresos y ganancias. Ahora, el secreto está en saber cuál es ese 20%. El secreto está en hacer ese análisis. La ley de Pareto, ¿no, Juan? Exactamente, la ley de Pareto, la ley de 80-20. Entonces, para mí, por eso siempre le digo, en esto el secreto está en optimizar nuestro tiempo, en hacerlo de la mejor forma, entenderlo y transformar los números, lo que yo le digo, los datos, en información que nos permita tomar decisiones. ¿Bien? Acá nos dice que le mandemos el material a Sofi, no hay problema, cuando terminamos te mandamos el material para sacar los cálculos y te pasamos lo de ChatGPT. Como siempre saben, igual, no sé si ya pudieron entrar al Linktree. El Linktree dejamos generalmente todo el material, todas las cosas, y está ahí el link, digamos, de WhatsApp para que nos puedan chatear y nos puedan decir, quiero que me manden el material. Y si no, pregunten a Gustavo, ustedes nos mandan el WhatsApp y nosotros en menos de 24 horas estamos buscándolo y le estamos mandando el PDF para que lo tengan disponible, para imprimirlo, para poder usarlo. ¿Bien? Bueno, les agradezco muchísimo por su tiempo. Juan, ¿me lo puede mandar a mí también? ¿Puedo pedir? Sí, Rosa, escribe un WhatsApp. Pedir es gratis. ¿A dónde? ¿A ustedes o a Guadalía? A mí me mandas el WhatsApp, digamos, y yo te estoy respondiendo. Gracias, sos un genio. Gracias, mi Dulce. Saludos Bien. a tu familia. Igualmente. Así que nos estamos encontrando la semana que viene. Recuerden que viene Marketing para Comercios, que es cómo conecta con todo esto de cómo vender más. Y bueno, esperemos que, a ver, era una clase que tenía mucha ganas de darla, a esta de la parte de finanzas, porque creo que es el problema, siempre que me preguntan en la consultoría de empresas, yo antes de decirle que hay problemas comerciales o que hay problemas de marketing, le pregunto si hay problemas financieros, porque ahí está el problema general de las empresas, más que en el marketing o en las ventas. Está en entender cómo se manejan financieramente y cómo puedan mejorar eso para largo plazo. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y nos estamos viendo la semana que viene. Hasta luego.